¡No subas a ese avión!, le gritó una niña pobre y desamparada. Cuando el multimillonario descubrió la razón, bueno, antes de seguir con la historia, escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Un frío viento de febrero silbaba entre los edificios del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, levantando un polvo de nieve y haciendo que todo el mundo se encogiera por el frío penetrante. Mateo Vargas, uno de los empresarios más influyentes del mundo, estaba de pie junto a la escalerilla de su jet privado, rodeado de guardaespaldas y periodistas. Sus ojos oscuros brillaban con la confianza de un hombre acostumbrado a ganar. Hoy era un día especial, el día de la firma de un contrato de 10.000 millones de euros con un consorcio del gobierno. A sus 42 años, Mateo había construido un imperio que se extendía desde proyectos de energía renovable en Andalucía hasta startups tecnológicas en Silicon Valley. Era un hombre que no conocía la palabra imposible, que convertía los sueños en realidad con un simple gesto. El vuelo de hoy a Barcelona debía ser la corona de su carrera, pero el destino le tenía preparada una cita que cambiaría no solo su vida, sino también su forma de entender la verdadera riqueza. Entre el zumbido de los motores, los flashes de las cámaras y las conversaciones de negocios, se oyó un sonido extraño, el grito desesperado de un niño. Al principio nadie le prestó atención, pero la voz se hizo más fuerte y angustiada. De detrás de unos coches aparcados salió corriendo una pequeña figura, una niña de unos 8 años, de piel oscura, con el pelo afro corto y enredado y la ropa hecha jirones. ¡No suba a ese avión!, gritaba, extendiendo sus delgadas manos hacia Mateo. Su voz cortó el aire helado como un cuchillo, y en sus ojos se leía tal terror que hasta los experimentados guardaespaldas se quedaron paralizados por un instante. Fue el encuentro de dos mundos, el de la opulencia y el poder, y el del desamparo y la pura intuición. Los guardaespaldas de Mateo se movieron al instante. 2 de ellos corrieron hacia la niña, con la intención de alejarla de su jefe. Pero algo en su mirada detuvo a Mateo. Levantó una mano, indicando a la seguridad que se detuviera. ¿Qué dice?, le preguntó a su socio español Javier Rojas, que lo acompañaba en el viaje. Dice que no suba al avión, respondió Javier, vacilante, y frunciendo el ceño. Probablemente solo una niña de la calle pidiendo dinero. En Madrid hay muchas, sobre todo en el centro. Usan todo tipo de trucos para llamar la atención. Pero Mateo seguía mirando a la niña. Sus ojos, enormes y oscuros, no expresaban la codicia o la astucia que estaba acostumbrado a ver en la gente que quería algo de él. En ellos se leía un miedo puro, primitivo, como si viera algo inaccesible a los ojos de los adultos. «Por favor, señor», le dijo su jefe de seguridad, Carlos. «Tenemos que irnos, la agenda es muy apretada y en Barcelona le están esperando». Los periodistas empezaron a disparar sus cámaras con más intensidad, dándose cuenta de que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Uno de ellos, un corresponsal de El País, se acercó con un micrófono. «Señor Vargas, ¿qué opina de este incidente? ¿Tiene alguna relación con sus planes de negocio en España?» Mateo no respondió. Mientras tanto, la niña había logrado atravesar el círculo de guardaespaldas con una agilidad sorprendente para una criatura tan frágil. Corrió directamente hacia él y le agarró la manga de su caro abrigo de cachemira. «Tío, por favor», dijo en español. Y luego, para sorpresa de todos, cambió a un inglés chapurreado. «Please, uncle, no fly today. Bad, very bad». Mateo se arrodilló, quedando a la altura de los ojos de la niña. De cerca, pudo verla mejor. Un rostro delgado con pómulos afilados que hablaban de desnutrición, ojeras por falta de sueño, pero al mismo tiempo una fuerza interior asombrosa. Su ropa no era solo pobre, estaba hecha jirones. Una chaqueta vieja que se le había quedado pequeña, vaqueros rotos y unas botas de goma que no eran de su talla. «¿Cómo te llamas?», le preguntó suavemente en inglés. «Imani», respondió ella. Sin dejar de temblar, no se sabía si por el frío o por el miedo. «¿De dónde sabes inglés, Imani?» Mamá enseñó. Ella trabajaba de... eso, guía para turistas». Su voz tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas al mencionar a su madre.
Javier Rojas miró su reloj con impaciencia. Mateo, de verdad que tenemos que irnos. El avión está listo y en Barcelona, ¿por qué no debería volar? Lo interrumpió Mateo, sin apartar la vista de Imani. La niña cerró los ojos y apretó los puños. Yo vi en un sueño fuego, mucho fuego y agua. El avión cae en el agua. Abrió los ojos y lo miró con tal fuerza de convicción que a Mateo se le puso la piel de gallina. Mamá decía que a veces veo lo que va a pasar. Ella no me creía. Pero papá murió como yo lo vi. El silencio se apoderó del ambiente. Incluso los periodistas se callaron, sintiendo el dramatismo del momento. Javier tosió. Mateo, esto es pura superstición. La niña claramente no está bien. Quizás está alucinando por el hambre pero algo dentro de Mateo, ese mismo instinto que en los negocios le ayudaba a oler el peligro y las oportunidades, le decía que debía escuchar las palabras de esa extraña niña. Mateo se levantó lentamente, sin soltar la mano de Imani. Su mente luchaba entre la lógica y la intuición. Toda su vida se había basado en decisiones racionales, cálculos precisos y una fría perspicacia para los negocios. Pero ahora algo en lo más profundo de su ser le gritaba: «Escúchala». «Señor, el avión de verdad que tiene que despegar», insistía Carlos. «Los controladores ya han dado permiso. Si retrasamos el vuelo, crearemos problemas en la programación». Mientras tanto, los periodistas los habían rodeado en un círculo cerrado. Los flashes de las cámaras cegaban y los micrófonos se extendían hacia Mateo desde todas partes. «Señor Vargas, ¿es cierto que una niña sin hogar está intentando impedir su importante viaje de negocios? ¿Es un intento de chantaje? ¿Alguien está usando a la niña? ¿Es usted una persona supersticiosa, señor Vargas?» Mateo ignoraba las preguntas. Miraba a Imani, que estaba de pie frente a él, temblando de frío y tensión. En sus ojos veía algo que no podía explicar, una sabiduría ancestral que no se correspondía con su corta edad. «Imani», dijo en voz baja, agachándose de nuevo, «¿de verdad ves el futuro?» La niña asintió, secándose las lágrimas con la manga. «No siempre. Solo cuando algo muy malo va a pasar, como con papá». Su voz se convirtió casi en un susurro. «Vi cómo su coche se estrellaba contra un árbol. Se lo conté a mamá, pero dijo que eran tonterías. Al día siguiente, papá...» No pudo terminar. Javier Rojas se acercó con decisión. «Mateo, con todo el respeto, estamos perdiendo el tiempo. En Barcelona nos espera el conseller de empresa, el presidente de Iberdrola, representantes de la Generalitat. Este contrato es importante no solo para ti personalmente, sino para las relaciones comerciales de todo el país». «Lo entiendo», respondió Mateo, pero su mirada seguía fija en Imani. El piloto del avión, el capitán Íñigo Salazar, con 30 años de experiencia, salió de la cabina y se dirigió al grupo. «Señor Vargas, el pronóstico del tiempo está empeorando. Si no despegamos en los próximos 10 minutos, es posible que tengamos que posponer el vuelo hasta mañana. El viento sobre la sierra se está intensificando». Esas palabras golpearon a Mateo como un rayo. Imani había hablado de agua. Las nubes de una tormenta de nieve son agua. «Capitán», se dirigió al piloto, «¿qué tan peligroso es el tiempo?» «En principio, nada crítico. Solo un fuerte viento lateral y chubascos de nieve. Para una tripulación experimentada no es un problema. Hemos volado en condiciones mucho peores». De repente, Imani agarró la mano de Mateo con más fuerza. «Tío, no miento. Vi un gran fuego, y luego agua oscura, y mucha gente llorando. Por favor, no subas al avión». Había tal sinceridad en su voz, una veracidad tan desesperada, que hasta el escéptico Javier Rojas se quedó en silencio. Mateo cerró los ojos y recordó a su abuelo, un viejo campesino de la campiña cubana que siempre decía: «Hijo mío, las verdades más importantes no llegan a través de la razón, sino del corazón. Escucha el rumor del mar, y te dirá más que todos los libros del mundo». Abrió los ojos
y tomó una decisión que a todos los presentes les pareció una locura. Cancelamos el vuelo. La explosión de indignación por parte de periodistas, guardaespaldas y socios comerciales fue instantánea. Pero Mateo ya estaba levantando a Imani en brazos, sintiendo cómo su pequeño y delgado cuerpo temblaba de frío. ¿Dónde vives?, le preguntó. En ningún sitio, susurró ella. Desde que mamá murió. En ese momento, Mateo comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. 20 minutos después de cancelar el vuelo, mientras Mateo estaba sentado en la cálida sala VIP del aeropuerto, sosteniendo una taza de té caliente para la temblorosa Imani, el mundo explotó en noticias. Su asistente, Carlos, irrumpió en la sala, pálido como un fantasma, con el teléfono en las manos temblorosas. Señor, el avión. Su avión. No podía terminar la frase. Mateo levantó lentamente la vista de Imani, que bebía ávidamente el té dulce, calentándose los dedos helados con la taza tibia. ¿Qué ha pasado?, preguntó, aunque por la expresión de Carlos ya lo sabía. Se ha estrellado. En la Sierra de Guadarrama hace 15 minutos. Los pilotos, la tripulación, todos han muerto. Carlos se desplomó en una silla, incapaz de mantenerse en pie. La causa aún se desconoce. Quizás un fallo técnico o... Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Imani dejó de beber el té y lo miró con sus grandes y tristes ojos. Yo no quería que murieran, susurró. Solo te vi a ti en el fuego. No sabía que había más gente. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y Mateo, sin pensarlo, abrazó a la niña. En ese instante, los periodistas que de alguna manera habían logrado colarse en la sala VIP corrieron hacia ellos. Señor Vargas, ¿es cierto que esta niña le ha salvado la vida? ¿Cómo explica esta coincidencia? ¿Cree usted en lo paranormal? Los flashes de las cámaras iluminaron la sala, y Mateo supo que en una hora, el mundo entero conocería esta historia. La niña en sus brazos se encogió aún más, claramente asustada por la atención. Por favor, déjenos, dijo Mateo con firmezas a los periodistas. No es momento para entrevistas. Pero era demasiado tarde. La noticia ya corría por todos los canales del mundo. Multimillonario salvado por una niña vidente. Un rescate místico, como la intuición de una niña evitó una tragedia. Niña de la calle salva la vida a uno de los hombres más ricos del planeta. Javier Rojas, recuperado del shock, se acercó a Mateo. ¿Qué vamos a hacer ahora? El contrato en Barcelona. El contrato puede esperar, respondió Mateo bruscamente. Ahora tengo asuntos más importantes. Miró a Imani, que seguía temblando a pesar de la ropa de abrigo que le había traído el personal del aeropuerto. Imani, dijo suavemente, háblame de ti. ¿Dónde están tus padres? La niña bajó la mirada. Mamá murió hace 2 meses. Estaba enferma. Cáncer. Papá se mató en un accidente de coche hace 1 año. Le avisé a mamá, pero no me creyó. Su voz se hizo aún más baja. Después de que mamá muriera, mi tía Carmen quería llevarme a un centro de menores. Pero allí es horrible. Los niños mayores pegan a los pequeños. Me escapé. ¿Dónde has vivido estos 2 meses? En el metro. Allí hace calor. Hay sitios donde los guardias no pasan. A veces la gente buena me da dinero o comida. Levantó la vista hacia Mateo. Pero esta mañana tuve un sueño contigo. Estabas en el fuego y luego en el agua. Me desperté y supe que tenía que venir aquí. Mateo intercambió una mirada con Javier. La historia sonaba increíble, pero el hecho era que la niña le había salvado la vida. ¿Cómo sabías que estaría yo aquí? Imani se encogió de hombros. No lo sé, simplemente lo sabía. Como sabía dónde encontrar comida cuando tenía mucha hambre. O como supe que el policía Andrés era bueno. Y el guardia de seguridad Sergio era malo. Un representante de la administración del aeropuerto entró en la sala, acompañado por varios funcionarios. Señor Vargas, lamentamos su pérdida. La comisión de investigación quisiera hacerle algunas preguntas sobre sus planes y posibles amenazas. Más tarde, cortó Mateo. Ahora tengo que ocuparme de la niña.
Se giró hacia Imani. ¿Quieres venir conmigo? Tengo una casa donde hace calor y estarás segura. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. ¿Y no me llevarás a un centro de menores? No, te lo prometo. En ese momento, una mujer corpulenta con uniforme de trabajadora social irrumpió en la sala, acompañada por 2 policías. ¿Dónde está la niña? Nos han informado de que aquí hay una menor sin tutela. Imani se pegó instintivamente a Mateo, y él sintió cómo temblaba de miedo. Es Imani Traoré, continuó la mujer consultando unos documentos. Figura en búsqueda como fugada de una familia de acogida. Debe ser trasladada inmediatamente a una institución especializada. No, gritó Imani, aferrándose a la chaqueta de Mateo. No quiero ir allí, me pegan. Mateo se levantó, protegiendo a la niña con su cuerpo. Espere, quiero hablar con usted a solas. Apartó Ana la trabajadora social. ¿Cómo se llama usted? Pilar Morales, jefa de la sección de tutela del Distrito Centro. Señora Morales, esta niña acaba de salvarme la vida. Me gustaría adoptarla. La mujer se echó a reír. Señor extranjero, no se imagina la burocracia que es eso. Comprobaciones, documentos, juicios. Tardará como mínimo 1 año. Y la niña no puede vivir todo ese tiempo en paradero desconocido. ¿Y si organizo una tutela temporal con las garantías correspondientes? ¿Habla en serio? Pilar Morales le estudió el rostro. Es posible, pero requerirá una tramitación seria y considerables gastos administrativos. Mateo entendió la indirecta. ¿Cuánto se necesita para asegurar que la niña tenga unas condiciones de vida dignas mientras se tramitan los papeles? Bueno, para crear un fondo especial de apoyo a niños huérfanos, digamos que 1 millón de euros sería de gran ayuda. De acuerdo, pero con una condición. Imani se queda conmigo. Mientras los adultos negociaban, Imani estaba sentada en el sofá, abrazando un oso de peluche que le había dado una azafata. No entendía todos los detalles legales, pero sentía que el tío bueno de los ojos oscuros estaba intentando ayudarla. 2 horas después, los trámites estaban resueltos. Los periodistas, contenidos temporalmente, y Mateo e Imani estaban sentados en su limusina, de camino al mejor hotel de Madrid. «Tío Mateo», dijo Imani en voz baja. «¿De verdad eres muy rico?» Mateo sonrió. «Sí, mucho. ¿Por? ¿Podemos ir donde vivía mi mamá? Quiero coger su foto, es lo único que me queda de ella». «Claro que podemos. ¿Y dónde es?» «En el sótano de una casa en la calle Montera, donde me escondía». Y Mateo comprendió que ese día no solo había sido el día de su salvación, sino el comienzo de un capítulo completamente nuevo en su vida. Un capítulo en el que el dinero y el poder pasaban a un segundo plano frente a algo mucho más importante: la bondad humana y la responsabilidad por el destino de una pequeña persona que necesitaba protección. El sótano de la calle Montera impresionó a Mateo por su miseria, incluso más de lo que esperaba. Bajando los resbaladizos escalones detrás de Imani, iluminaba el camino con la linterna del móvil. El olor a humedad, a moho y a desgracia humana golpeaba la nariz. Las paredes estaban cubiertas de moho verde y del techo goteaba agua oxidada. «Aquí», dijo Imani en voz baja, señalando un rincón del sótano donde, sobre unas viejas tablas, había un colchón improvisado de periódicos y trapos. Al lado, una lata de conservas con restos de velas y una botella de plástico con agua. Mateo sintió que se le encogía el corazón. De verdad, esta pequeña niña de piel oscura había vivido aquí 2 meses, en el frío, la humedad, la soledad. Imani se acercó con cuidado a su improvisada vivienda y sacó de debajo del colchón un pequeño bulto envuelto en una bolsa de plástico. Al desenvolverlo, le mostró a Mateo una foto gastada. Una joven y hermosa mujer negra, con los mismos ojos oscuros y grandes que su hija, abrazaba a una pequeña Imani. «¿Es mamá?», susurró la niña, apretando la foto contra su pecho. Se llamaba Fátima. Era guía en el Museo del Prado. Sabía 5 idiomas. Mateo cogió la foto y la examinó atentamente. La mujer era realmente guapa, pero lo más importante es que en sus ojos se leía la misma fuerza interior que él veía en los de Imani. «Era muy lista», continuó Imani.
Me contaba cosas de los cuadros, de los pintores. Decía que la educación es la única riqueza que nadie te puede quitar. ¿Y esto qué es? Mateo se fijó en una pila de libros gastados en un rincón. Los libros de mamá. Los traje aquí cuando me escapé de casa de mi tía. No quería que se perdieran. Imani se acercó a los libros y cogió uno con cuidado. Es sobre la historia de España, y este es de Cervantes. Mamá me los leía por la noche. Mateo echó un vistazo a los libros. Todos eran ediciones académicas serias. Claramente no era literatura infantil. Pero a juzgar por los marcapáginas y las anotaciones a lápiz, Imani realmente los leía. ¿Sabes leer libros tan complicados? Imani se encogió de hombros. Mamá decía que yo era especial, que tenía una memoria inusual y que entendía cosas que otros niños de mi edad no entienden. En ese momento, se oyeron voces y pasos en el piso de arriba. Mateo se tensó. No quería que los periodistas los encontraran aquí. «Rápido, coge lo más valioso», le dijo a Imani. «Nos vamos». La niña cogió la foto de su madre, 2 libros y un pequeño medallón en una cadena. ¿Eso es todo?, se sorprendió Mateo. «Es todo lo que tengo», respondió Imani con sencillez. Cuando subieron, efectivamente, los periodistas los estaban esperando. Las preguntas llovieron como de una ametralladora. «Señor Vargas, ¿es cierto que vas a adoptar a esta niña? ¿Cómo explica su capacidad para prever el futuro? ¿Piensa cambiar sus planes de negocio después del suceso de hoy?» Mateo no respondió a las preguntas, protegiendo a Imani de los molestos objetivos. La ayudó a subir a la limusina y le dio al conductor la dirección del hotel. Por el camino, su teléfono no paraba de sonar. Llamaban socios de Barcelona, periodistas de todo el mundo, funcionarios, familiares. Todos querían saber los detalles del milagro de Barajas. «Tío Mateo», dijo Imani en voz baja, mirando por la ventana las calles nevadas de Madrid. «¿No te arrepentirás de haberme acogido? No soy tu hija y soy rara». Mateo apagó el teléfono y se volvió hacia ella. «Imani, escúchame con atención. Me salvaste la vida, pero eso no es lo principal. Lo principal es que eres una niña especial. Tienes un don asombroso y quiero ayudarte a desarrollarlo. Y si nunca más vuelves a ver nada, si el don desaparece, seguirás siendo una niña inteligente y buena que merece una vida mejor que un sótano en la calle Montera». En el hotel los esperaba un verdadero revuelo. La dirección les había proporcionado la mejor suite, y en el vestíbulo se agolpaban periodistas y curiosos. La seguridad del hotel apenas podía contener a la multitud. En la suite, Mateo pidió para Imani una cena completa del restaurante, y él se sentó con el portátil para ponerse al día con los asuntos que se le habían acumulado. Pero era difícil concentrarse. No dejaba de mirar a la niña. Imani estaba sentada en la enorme cama, tocando con cuidado los cojines de seda y examinando con incredulidad el lujoso entorno. Cuando trajeron la comida, comió despacio, en pequeñas porciones, como si temiera que la comida se acabara. «Imani», dijo Mateo, apartando el portátil, «tengo que hacerte una pregunta importante. ¿Quieres vivir conmigo? No solo unos días, sino para siempre, como una hija». La niña dejó de comer y lo miró fijamente durante un largo rato. «¿Y dónde vives?» «Tengo casas en diferentes países, en Dubái, Londres, Nueva York, pero mi casa principal está en Marbella. Es muy bonito, hace calor y hay colegios excelentes. ¿Y podré aprender idiomas como mamá?» «Por supuesto. Tengo a los mejores profesores». Imani se quedó pensativa. «¿Y no te enfadarás si a veces veo cosas malas en mis sueños?» Mateo se acercó y se sentó a su lado. «Imani, tu don no es una maldición, es un regalo. Quizás puedas ayudar a mucha gente, pero primero tienes que crecer, recibir una educación, hacerte fuerte». «Vale», dijo ella en voz baja. «Pero, ¿puedo venir aquí a visitar la tumba de mamá?» «Claro, y nos encargaremos de que en la tumba haya un monumento precioso». En ese momento, llamaron a la puerta. Era Javier Rojas con una carpeta llena de documentos. «¿Mateo? Perdona la molestia, pero tenemos problemas.
La noticia del rescate se ha extendido por todo el mundo. Tus acciones en bolsa han subido un 20%. Los inversores creen que eres un elegido del destino, pero al mismo tiempo, algunos socios dudan de tu cordura. ¿Qué, concretamente? El contrato con Iberdrola está en el aire. Creen que una persona que toma decisiones de negocio basándose en las palabras de una niña de la calle no es un socio fiable. Mateo resopló. Interesante. ¿Y qué dicen en Londres? Al contrario. The Times ha publicado un artículo titulado El empresario con buen corazón. Tu popularidad en el mundo occidental se ha disparado. Todo el mundo habla de que eres el único multimillonario que realmente se preocupa por los niños. Y Manny escuchaba la conversación, sin entender todos los detalles, pero sintiendo que por su culpa el tío Mateo podría tener problemas. Tío Mateo, dijo en voz baja, ¿y si mejor me voy para que no tengas problemas? Mateo negó con la cabeza con decisión. Y Manny, grábatelo a fuego, no te vas a ninguna parte. Ahora somos una familia, y la familia no se abandona por dinero o problemas de negocios. Se volvió hacia Javier. Dile a Iberdrola que si dudan de mi fiabilidad, que busquen otros socios. ¿Y a Londres? Diles que estamos listos para discutir nuevos proyectos en el campo de la educación para niños huérfanos. En ese momento, Mateo comprendió que su vida había cambiado de verdad. Y esos cambios no habían hecho más que empezar. Pasó una semana desde el milagro de Barajas, como lo bautizaron los medios de comunicación mundiales. Mateo e Imani seguían en Madrid, esperando que se tramitaran los documentos para salir del país. Durante ese tiempo, su historia dio la vuelta al mundo, generando miles de artículos, entrevistas e incluso un documental. Mateo había alquilado una planta entera en el hotel y la había convertido en un hogar improvisado. Una habitación se acondicionó como aula, donde cada día acudían los mejores profesores de Madrid. Imani estudiaba inglés, francés, matemáticas e historia a una velocidad que dejaba boquiabiertos hasta a los pedagogos más experimentados. Es como una esponja, decía el profesor Garmendia, un catedrático de lingüística de la Complutense. En una semana ha aprendido más palabras en inglés que mis alumnos en un semestre. Pero lo más sorprendente era otra cosa. Durante esos días, Imani tuvo otras 3 visiones. Primero, advirtió de una fuga de gas en el sótano del hotel. Una inspección, efectivamente, descubrió una avería grave. Luego, le dijo a una camarera, Natalia, que no volviera acá por su ruta habitual. Ese día hubo un grave accidente en ese trayecto. Y finalmente, advirtió a Mateo de que no firmara un contrato con una empresa alemana. 2 días después, se supo que esa empresa estaba siendo investigada por blanqueo de capitales. «Tío Mateo», dijo Imani durante una de sus clases de francés. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro, princesa. En una semana, ese apodo se había vuelto habitual. ¿Por qué no me tienes miedo? Otros adultos se asustan cuando digo que veo algo». Mateo dejó el periódico que estaba leyendo y se acercó a su mesa. ¿Conoces la historia de mi familia? Imani negó con la cabeza. Mi bisabuelo era un campesino en Cuba. Sabía encontrar agua donde otros solo veían tierra seca. Decía que la tierra misma se lo susurraba. Mi abuelo heredó ese don. Presentía los huracanes y encontraba a los viajeros perdidos. Mi padre también tenía algo. Siempre sabía dónde buscar clientes para su negocio. ¿Y tú? Mateo sonrió. Y yo sé sentir a las personas, entender en quién se puede confiar y en quién no. Me ha ayudado mucho en los negocios. Así que, como ves, en nuestra familia hay sitio para tu don. En ese momento, Javier entró en la habitación con cara de preocupación. Mateo, tenemos visita, una visita muy inusual. ¿Quién? Representantes del Instituto de Parapsicología de la Universidad Autónoma. Quieren hablar con Imani. Mateo frunció el ceño. ¿Sobre qué? Dicen que esas habilidades hay que estudiarlas, que podría ser importante para la ciencia. Imani se acercó instintivamente a Mateo. En una semana se había apegado tanto a él que no se separaba ni un paso si sentía peligro. No quiero que me estudien, dijo en voz baja.
Como en un laboratorio. Y no lo harán, respondió Mateo con firmeza. Diles que estamos ocupados. Pero los científicos resultaron ser insistentes. Media hora después sonó el teléfono en la suite. Llamaba el propio director del instituto, el catedrático Borja. Señor Vargas, entiendo sus recelos, pero entiéndanos también a nosotros. Fenómenos así son extremadamente raros. Si la niña realmente posee precognición, podría revolucionar nuestra comprensión de la conciencia humana. ¿Y qué obtiene la niña a cambio?, preguntó Mateo. La comprensión de su don, la posibilidad de desarrollarlo. No hablamos de experimentos, sino de consultas. Mateo miró a Imani, que escuchaba la conversación. La niña negó con la cabeza. No, gracias, dijo Mateo al teléfono. Por ahora no estamos preparados. Después de esa llamada, Imani estuvo inusualmente callada. Por la noche, mientras cenaban en el restaurante del hotel, preguntó de repente: «Tío Mateo, ¿de verdad soy tan rara? Quizás me pasa algo malo». «Imani, mírame». Mateo le cogió las manos. «No eres rara, eres especial. Y son cosas muy diferentes. La gente especial siempre asusta a los que están acostumbrados a lo corriente». «¿Y a ti no te da miedo que pueda haber algo malo sobre ti?» Mateo se quedó pensativo. «¿Sabes? Nunca había pensado en ello. ¿Has visto algo?» Imani negó con la cabeza. «Sobre ti, nunca nada malo. Solo cosas buenas. Es como si a tu alrededor hubiera luz». En ese momento se acercó a su mesa una camarera mayor. Se llamaba Gloria, y en una semana se había hecho amiga de Imani. «Pequeña, ¿puedo hablar contigo un minuto?», le dijo en voz baja a la niña. Imani se alarmó. «¿Qué pasa?». «Es mi nieto, Iván. Tiene 14 años. Hace 2 días se fue de casa y no ha vuelto. La policía dice que los adolescentes a menudo se escapan, que hay que esperar. Pero yo siento que le ha pasado algo». La mujer lloraba sin ocultar las lágrimas. Imani miró a Mateo como pidiendo permiso. «Inténtalo», le dijo él en voz baja. Imani cogió la foto del chico que le tendió Gloria, cerró los ojos y se concentró. Pasó un minuto de silencio. «Está vivo», dijo de repente. «Está como un edificio abandonado. Hace frío y está oscuro. No puede salir porque está encerrado. Cerca hay una tubería grande y un olor químico». «¿Dónde podría ser?», le preguntó Mateo a Gloria. «Quizás la vieja fábrica química en la carretera de Toledo. Hay muchas naves abandonadas allí», dijo la mujer, secándose las lágrimas. «¿Iván está en peligro?», preguntó Imani, sin abrir los ojos. «No, no directamente. Pero si no lo encuentran antes de mañana, estará mal. Está enfermo. ¿De eso, diabetes? Necesita sus medicinas». Mateo llamó inmediatamente a la policía y a los servicios de emergencia. 2 horas después, encontraron al chico en una nave abandonada de la fábrica. Se había caído por un suelo podrido a un sótano y no podía salir. Su estado era crítico. Unas horas más, y habría sido demasiado tarde. La noticia de la nueva predicción de Imani llegó instantáneamente a los medios. Los teléfonos del hotel echaban humo. Gente de toda España llamaba pidiendo ayuda. Encontrar a desaparecidos, predecir el resultado de una enfermedad, advertir de un peligro. «Tío Mateo», dijo Imani tarde por la noche, cuando por fin se quedaron solos. «¿Y si mi don no es para ayudar a una sola persona, sino para ayudar a muchas?». Mateo se sorprendió. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, te salvé a ti porque puedes ayudar a muchos niños como yo. Y a Iván, porque tiene una hermana pequeña que lo quiere mucho. Quizás mi don no funciona al azar, sino que sigue algún tipo de plan». Esas palabras asombraron a Mateo por su sabiduría. Una niña de 8 años hablaba de cosas que él mismo apenas empezaba a comprender. «Imani, ¿y si creamos una fundación para ayudar a los niños? No solo dar dinero, sino ayudar de verdad. Construir colegios, hospitales, centros de acogida donde los niños sean felices». Los ojos de Imani se iluminaron. «Sí, y ayudaremos a niños como era yo». «Por supuesto.
¿Y sabes cómo la llamaremos? ¿Cómo? La Fundación Las Alas de Imani, porque eres mi pequeño ángel de la guarda. Esa noche, Imani durmió tranquila por primera vez en muchos meses. Y Mateo se quedó sentado junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando la Madrid nevada, y comprendió que su vida había adquirido un nuevo sentido. No solo acumular riqueza, sino usarla para cosas realmente importantes. Mañana volarían a Marbella para empezar una nueva vida. Pero Madrid siempre sería para ellos un lugar especial, la ciudad donde ocurrió su milagro. 6 meses en Marbella cambiaron a Imani hasta hacerla irreconocible. La niña delgada y asustada de los sótanos de Madrid se había convertido en una pequeña dama segura de sí misma, que hablaba 4 idiomas con fluidez y asombraba a sus profesores con sus capacidades. Pero lo más importante era que ya no temía a su don. La villa de Mateo en la Costa del Sol se convirtió en un verdadero hogar para Imani. Cada mañana se despertaba en su habitación rosa con vistas al mar. Desayunaba en la terraza con Mateo y luego iba a sus clases. Su día estaba programado al minuto. Idiomas, matemáticas, historia, música, pintura. Pero la hora más importante era la que pasaban juntos por la noche, discutiendo sus visiones y cómo podían usarlas para ayudar a la gente. En esos meses, la Fundación Las Alas de Imani pasó de ser una idea a una realidad. Mateo invirtió 100 millones de euros en ella, y ahora la fundación construía escuelas en España, Siria y África, y ayudaba a orfanatos de todo el mundo. Y Imani se había convertido en su asesora no oficial. Su intuición ayudaba a elegir los proyectos correctos y a evitar a los estafadores. «Tío Mateo», dijo Imani en el desayuno mientras miraba las fotos de una nueva escuela en Alepo. «¿Podríamos ir allí a ver cómo estudian los niños?» Mateo dejó el periódico. «Princesa, todavía no es muy seguro por allí. Quizás esperamos un poco, pero quiero ver con mis propios ojos cómo funciona nuestra ayuda». Hizo una pausa, como siempre hacía cuando sentía algo inusual. «¿Qué más? He tenido un sueño sobre un niño de esa escuela. Es muy listo, pero está enfermo. Necesita una operación y no tienen dinero». Mateo ya estaba acostumbrado a las predicciones de Imani. En 6 meses, había ayudado a encontrar a 3 niños desaparecidos. Había advertido de un incendio en un orfanato, e incluso había sugerido cómo encontrar familias de acogida para niños con necesidades especiales. «De acuerdo», dijo. «Contactaré con nuestros representantes en Siria. Que comprueben si hay un niño que necesite asistencia médica». En ese momento sonó el teléfono. Era Javier desde Madrid. «Mateo, te traigo noticias, una buena y una complicada. Empieza por la buena. El gobierno español ha reconocido oficialmente la labor de la Fundación Las Alas de Imani. El presidente ha firmado personalmente un agradecimiento. Tenéis permiso para construir un centro educativo en Madrid». «Excelente. ¿Y la complicada?» «Cada vez más gente nos contacta pidiendo la ayuda de Imani. No solo de España, llaman de todo el mundo. Ayer llamaron de Japón, pidiendo ayuda para encontrar supervivientes después de un terremoto». Mateo miró a Imani, que escuchaba atentamente la conversación. «Javier, Imani no es una adivina de feria. Es una niña, y tiene que tener una infancia. Lo entiendo, pero la gente sufre, y ella puede ayudar». Después de la llamada, Imani se quedó callada mucho rato, mirando al mar. «¿En qué piensas, princesa?» «Tío Mateo, ¿y si la gente tiene razón? ¿Y si debo ayudar a todos los que lo piden? ¿Y si por eso te pones enferma o te vuelves infeliz?» Imani negó con la cabeza. «No seré infeliz si ayudo, al contrario. Pero...» Se calló. «¿Pero qué? Siento que algo muy importante va a pasar pronto. Algo que lo cambiará todo. Y no solo tiene que ver conmigo, sino también contigo». Esa misma noche, Mateo recibió la llamada que, efectivamente, lo cambió todo. Llamaba el secretario general de la ONU. «Señor Vargas, sé que esto suena increíble, pero necesito su ayuda. Más concretamente, la ayuda de su hija adoptiva». Mateo sintió cómo se le tensaban todos los músculos. «¿De qué habla?
Un grupo de cascos azules de la ONU ha desaparecido en África. 20 personas. La última señal se recibió hace una semana desde una zona de conflicto en la República Centroafricana. Los métodos de búsqueda tradicionales no dan resultado. Hemos oído hablar de las capacidades de la niña. Es una niña, lo entiendo. Pero están en juego las vidas de 20 personas. Tienen familias, hijos. Por favor, solo pregúntele. Si dice que no, no volveremos a molestarle. Mateo colgó y Sengeti se encontró con que Imani estaba a su lado. Lo había oído todo. Eso es lo que vi en mi sueño, dijo en voz baja. Hombres con cascos azules en la selva. Están vivos, pero les queda poco tiempo. Imani, no tienes por qué hacerlo. Tengo que hacerlo, lo interrumpió. Mamá siempre decía que si tienes la oportunidad de ayudar, debes hacerlo. Y yo tengo esa oportunidad. Durante las 2 horas siguientes, Imani contó todo lo que había visto. El terreno donde se encontraban los desaparecidos, su estado, los peligros que los rodeaban. Sus descripciones fueron tan precisas que el Servicio de Rescate de la ONU pudo delimitar la zona de búsqueda con una precisión de unos pocos kilómetros cuadrados. Un día después, llegó el mensaje. Los 20 cascos azules han sido encontrados con vida. Cayeron en una emboscada, pero lograron refugiarse en una cueva. Sin la ayuda de Imani, nunca los habrían encontrado en esa selva. Esta historia se filtró a los medios, a pesar de todos los intentos por mantener el secreto. Una semana después, el mundo entero hablaba de la niña ángel, que salvaba a la gente con la fuerza de su don. Tío Mateo, dijo Imani leyendo otro artículo sobre ella en Internet. Ya he entendido por qué tengo este don. ¿Y por qué es? No para predecir el futuro, sino para cambiarlo. Para salvar a los que se puede salvar. Para ayudar a los que se puede ayudar. Mateo se dio cuenta de que su pequeña princesa había crecido. No físicamente, solo tenía 9 años, pero espiritualmente se había vuelto más fuerte que muchos adultos. ¿Sabes qué, Co? Dijo él. ¿Y si creamos no solo una fundación, sino toda una organización? Un servicio de ayuda internacional con los mejores especialistas, equipos modernos, contactos en todo el mundo. Tú serás la asesora y yo me encargaré de todo lo demás. ¿Y cómo la llamaremos? Mateo sonrió. Esperanza para el mundo. Porque eso es exactamente lo que le das a la gente. Esperanza. Esa noche, Imani volvió a tener sueños. Pero ya no eran sueños de catástrofes y peligros, sino de todo el bien que podían hacer juntos. Y en esos sueños, se veía a sí misma no como una niña rara con un don aterrador, sino como una persona que podía cambiar el mundo para mejor. Y Mateo, sentado en su despacho, comprendió que el encuentro con Imani no solo le había salvado la vida, le había dado algo que nunca podría haber comprado con todos sus miles de millones. Un verdadero propósito en la vida y la sensación de que estaba haciendo algo realmente importante. Mañana empezarían a crear la organización que cambiaría las vidas de miles de personas. Y todo gracias a una niña pequeña que no tuvo miedo de gritar, «No subas a ese avión», en aquel gélido día de febrero en Barajas. 2 años después, la organización Esperanza para el Mundo se había convertido en uno de los servicios humanitarios más eficaces del planeta. Sede en Ginebra, oficinas regionales en todos los continentes, un equipo con los mejores rescatistas, médicos, psicólogos e intérpretes. Y en el centro de todo, Imani, de 11 años, que había pasado de ser una niña asustada y sin hogar a una joven asombrosa, cuyo don había ayudado a salvar ya más de 1000 vidas. Pero el éxito tenía un precio. Imani ya no podía aparecer en público. La reconocían en todas partes. Tuvieron que organizar su educación en casa, y los paseos se convirtieron en operaciones cuidadosamente planificadas con seguridad. No tenía una infancia en el sentido habitual, pero Mateo intentaba compensarlo de todas las formas posibles. «Tío Mateo», dijo Imani en el desayuno en su nueva casa en Suiza, «¿recuerdas cómo nos conocimos?» «Claro que lo recuerdo, princesa. Tú me salvaste la vida.
Y yo creo que nos salvamos mutuamente. Imani miró las montañas por la ventana. Esta noche he tenido un sueño muy extraño. Mateo se puso alerta. En 2 años había aprendido a tomarse los sueños de Imani con total seriedad. Cuéntame. He visto a un hombre muy malo. Está planeando algo terrible y tiene que ver con nosotros. Quiere usar mi don para hacer el mal. ¿Qué aspecto tenía? Imani cerró los ojos, recordando. Alto, con el pelo canoso, un traje caro. Hablaba inglés, pero con acento, y tenía una cicatriz en la mano izquierda. En ese momento sonó el teléfono. Era Javier desde la oficina de Ginebra, y su voz sonaba preocupada. Mateo, tenemos problemas. Nos han contactado los representantes de una empresa militar privada. Dicen que quieren alquilar las habilidades de Imani para encontrar un cargamento perdido. ¿Qué empresa? Flecha Negra. Formalmente se dedica a la seguridad, pero según nuestra información son mercenarios. Su jefe es un tal Dante Cross, un ex coronel del ejército británico. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué aspecto tiene? Alto, canoso. Una cicatriz en la mano izquierda por una explosión en Afganistán. ¿Por? Mateo miró a Imani, que se había puesto pálida. Es él, el que vi en mi sueño. ¿Qué ofrecen? Le preguntó Mateo a Javier. Oficialmente, 10 millones de euros por una consulta para encontrar un cargamento valioso en Sudamérica. Extraoficialmente, insinúan que un no por respuesta podría tener consecuencias desagradables. Entendido. Organiza una reunión. Quiero ver a ese hombre. Después de la llamada, Imani se acercó a Mateo. Tío, ¿y si intentas secuestrarme? No lo permitiré, pero necesito entender a qué nos enfrentamos. La reunión se fijó en la oficina de Esperanza para el Mundo, en Ginebra. Dante Cross resultó ser exactamente como Imani lo había descrito. Un hombre alto y en forma de unos 50 años, con ojos fríos y una apenas perceptible sonrisa de depredador. Señor Vargas, dijo, extendiendo la mano. He oído hablar de sus proyectos benéficos. Mateo le estrechó la mano y, efectivamente, vio una larga cicatriz en la muñeca. Señor Cross, ¿en qué puedo ayudarle? Directo al grano, me gusta. Cross sacó una tablet y mostró fotos de la selva. Colombia, hace 2 meses, un cargamento de mi cliente desapareció allí. Un cargamento muy valioso. Los métodos de búsqueda tradicionales no han dado resultado. ¿Y qué cargamento es? Equipo médico para un hospital local. Valor aproximado, 50 millones de euros. Mateo ne poveril ni jedinemu slovu. En los ojos de Cross se leía la mentira. Y cree que una niña puede ayudar. Sé que puede. Su reputación la precede. 20 operaciones exitosas de búsqueda de personas desaparecidas, 3 catástrofes evitadas. El rescate de los cascos azules de la ONU. Un currículum impresionante para una niña. Señor Cross, mi hija ayuda a salvar vidas, no a buscar cargamentos perdidos. Cross se reclinó en su silla. Entiendo su postura, pero quizás reconsidere su opinión cuando sepa que en esa zona también desapareció un grupo de Médicos Sin Fronteras. 5 personas. Si encontramos el cargamento, los encontraremos a ellos. Eso cambiaba las cosas. Mateo conocía la organización Médicos Sin Fronteras y la respetaba profundamente. De acuerdo, pero tengo condiciones. Primero, ningún contacto directo con mi hija. Segundo, información completa sobre los objetivos de la operación. Tercero, nuestra gente participará en el grupo de búsqueda. De acuerdo con todo, excepto el tercer punto. Es una zona demasiado peligrosa. Allí operan los cárteles de la droga. Entonces no hay trato. Cross guardó silencio un momento y luego asintió. Está bien, pero no me hago responsable de la seguridad de su gente. Por la noche, en casa, Mateo le contó a Imani la conversación. La niña escuchó atentamente y luego dijo: Tío, está mintiendo. No hay médicos allí. Y el cargamento no es equipo médico. ¿Qué es entonces? Imani cerró los ojos. Algo metálico, pesado y muy peligroso.
Si lo encuentra, morirá mucha gente. Mateo entendió que probablemente se trataba de armas. ¿Pero de qué tipo? Imani, ¿puedes ver exactamente qué es? La niña se concentró más. Cajas, muchas cajas con inscripciones en un idioma extraño, y un símbolo, como un sol, pero al revés. Mateo se quedó helado. El símbolo de la radiación. Princesa, no vamos a ayudar a este hombre. Es muy peligroso. Pero tío, ¿y si intenta obligarnos? Buena pregunta. Mateo sabía que la gente como Cross no estaba acostumbrada a aceptar un no por respuesta. Al día siguiente, Cross llamó él mismo. Señor Vargas, espero que haya tomado una decisión. Sí, nos negamos a participar en su proyecto. Una larga pausa. Luego, la voz de Cross se volvió notablemente más fría. Eso no es prudente. Mi organización no está acostumbrada a los rechazos. Quizás subestima la gravedad de la situación. Y quizás es usted quien la subestima, respondió Mateo y colgó. Esa noche, reforzó la seguridad de la casa y contactó con los servicios secretos suizos. La historia del material radiactivo desaparecido les interesó mucho. Tío Mateo, dijo Imani antes de dormir. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? ¿Qué, princesa? No lo que él pueda hacernos, sino que en el mundo haya gente que quiera usar mi don para el mal. Resulta que lo que debería salvar a la gente se puede convertir en lo que los mata. Mateo la abrazó. Imani, recuerda lo principal. El don te pertenece a ti, no a ellos. Y tú siempre puedes elegir cómo usarlo. Pero en el fondo, sabía que su vida tranquila había terminado. Si gente como Cross se había enterado de las habilidades de Imani, habría otros. Y no todos pedirían las cosas tan educadamente. Era hora de tomar decisiones serias sobre el futuro. La amenaza se materializó más rápido de lo que Mateo esperaba. Una semana después de rechazar a Cross, empezaron a ocurrir cosas extrañas, una tras otra. Primero, hackearon la red informática de Esperanza para el Mundo. Los hackers buscaban información personal sobre Imani. Luego, comenzaron los encuentros casuales con personas sospechosas cerca de la casa en Suiza. Y cuando Imani salía a pasear acompañada de seguridad, la seguían con drones. Tío Mateo, dijo Imani, mirando por la ventana a una furgoneta de reparto cualquiera que llevaba aparcada frente a la casa 3 días. He vuelto a tener ese sueño, pero ahora veo más detalles. Mateo dejó los documentos que estaba estudiando. Los últimos días apenas había dormido, intentando encontrar una forma de proteger a Imani de las crecientes amenazas. ¿Qué ves exactamente? Ese cargamento en la selva. No es solo un arma. Es... ¿cómo explicarlo? Material para crear una bomba muy terrible. Si Cross lo encuentra, se lo venderá a gente que hará explotar una gran ciudad. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Podría tratarse de material nuclear para una bomba sucia. Un dispositivo que haría la zona inhabitable durante décadas. Imani, ¿puedes ver dónde está exactamente ese cargamento para que podamos avisar a las autoridades? La niña cerró los ojos y se concentró. En 2 años, había aprendido a controlar su don, a enfocarse en preguntas concretas. Colombia, cerca de la ciudad de Cartagena, en una vieja mina que abandonaron hace mucho tiempo. Hay 3 contenedores grandes, y al lado hay huesos. Muchos huesos. ¿Huesos? La gente que lo escondió. Los mataron para que guardaran silencio. Mateo contactó inmediatamente con el representante de los servicios de seguridad suizos con el que había estado trabajando. Capitán Müller, tengo información sobre la ubicación del material radiactivo. 1 hora después, en la casa aparecieron representantes de la Interpol, la CIA y la inteligencia suiza. Escucharon atentamente el relato de Imani, anotaron todos los detalles, y luego uno de los agentes, un estadounidense llamado David Cole, dijo lo que Mateo temía. Señor Vargas, me temo que su hija está en grave peligro. Gente como Cross no se detendrá. Si no pueden conseguir su cooperación voluntariamente, intentarán conseguirla por la fuerza. ¿Qué proponen? Un programa de protección de testigos, nuevos documentos, un nuevo lugar de residencia, secretismo total. Imani,
que había estado escuchando la conversación en silencio, se levantó de repente. ¿Y qué pasará con mi esperanza para el mundo, con la gente a la que ayudamos? El agente Cole se sorprendió. Niña, estamos hablando de tu vida, y yo hablo de las vidas de miles de otras personas, respondió Imani con calma. Si desaparezco, ¿quién los salvará? Mateo sintió orgullo por su hija adoptiva, pero al mismo tiempo terror por su disposición al sacrificio. Imani, escucha. No, tío Mateo. Escúchame tú. Hace 2 años yo no era nadie. Una niña hambrienta y asustada que vivía en un sótano. Me diste una familia, un hogar, un propósito en la vida. Y ahora que de verdad puedo ayudar a la gente, ¿quieres que me esconda? El agente Cole negó con la cabeza. La niña no entiende la gravedad de la amenaza. La entiendo perfectamente, respondió Imani bruscamente. Y tengo un plan. Todos en la habitación la miraron sorprendidos. Le daremos a Cross lo que quiere, pero no como él espera. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mateo. Le diré dónde está el cargamento. Pero cuando llegue allí, no solo lo estarán esperando los contenedores con material radiactivo, sino también vuestra gente. Miró a los agentes. Lo atraparéis con las manos en la masa, y de paso, encontraréis a quienes querían comprarle ese material. El agente Cole se quedó pensativo. El plan es una locura, pero podría funcionar. Llevamos mucho tiempo detrás de Cross, pero no podemos reunir pruebas suficientes. Pero es extremadamente peligroso para la niña, objetó Mateo. Cross no es tonto. Si sospecha una trampa, no sospechará nada, dijo Imani. Porque yo veré de verdad lo que él busca. Y él lo sentirá. La gente como Cross sabe distinguir la verdad de la mentira. Los 2 días siguientes transcurrieron en una preparación febril. Un grupo internacional bajo la dirección de la Interpol se preparaba para la operación en la selva colombiana, mientras Mateo e Imani ensayaban los detalles del próximo encuentro con Cross. Princesa, le dijo Mateo la noche antes de la operación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Todavía estás a tiempo de arrepentirte. Imani estaba sentada en su cama, abrazando el oso de peluche. El único juguete que seguía queriendo a pesar de su madurez precoz. Tío, ¿recuerdas lo que me dijiste el primer día? Que mi don no es una maldición, sino un regalo. Lo recuerdo. Entonces ha llegado el momento de usar este regalo para lo que me fue dado, para proteger a los inocentes del mal. A la mañana siguiente, Cross llegó a la oficina de Esperanza para el Mundo, con 2 guardaespaldas. Sus ojos brillaban de triunfo. Estaba seguro de que Mateo finalmente había aceptado el trato. Señor Vargas, me alegro de que haya entrado en razón. Las circunstancias han cambiado, respondió Mateo secamente. Mi hija ha aceptado ayudar, pero con condiciones. Le escucho. Ningún encuentro personal. Ella describirá la ubicación del cargamento. Usted verificará la información y solo después de una comprobación exitosa recibirá las coordenadas exactas. Cross asintió. Razonable. ¿Dónde está ella ahora? En un lugar seguro. Pero ya ha visto lo que le interesa. Mateo le pasó a Cross una hoja de papel con la descripción del terreno que le había dado Imani. Cross la leyó atentamente y luego mostró una foto en su teléfono a sus hombres. Sí, parece correcto. Mis exploradores inspeccionaron esa zona, pero no encontraron la entrada a la mina. La entrada está bloqueada por rocas, dijo Mateo, transmitiendo la información de Imani. Pero se puede entrar por un pozo de ventilación en el lado norte de la colina. Los ojos de Cross brillaron de codicia. Excelente. Vuelo a Colombia hoy mismo. En cuanto confirme la información, recibirá su recompensa. Después de que se fuera, Mateo contactó con el agente Cole. El pez ha picado el anzuelo. Vuelan a Cartagena esta noche. Perfecto. Nuestros equipos ya están en posición. En cuanto Cross aparezca en esa mina, lo detendremos. Imani, que había estado sentada en silencio en la habitación de al lado todo el tiempo, se puso pálida de repente. Tío, algo va mal. Veo sangre. Mucha sangre. Y fuego. Mateo sintió un miedo helado. ¿La sangre de quién? No lo sé. Pero algo va a salir mal. Alguien va a morir. En ese momento,
sonó el teléfono. Era el agente Cole, y su voz sonaba extremadamente alarmada. Mateo, tenemos problemas. Cross no vuela solo. Nuestra inteligencia informa que va con un equipo de 20 mercenarios y representantes de un grupo terrorista internacional. Esto no es solo una transacción de compra-venta. Es algo mucho más serio. La operación en la selva colombiana se convirtió en una auténtica guerra. El agente Cole informaba a Mateo por comunicación satelital, directamente desde el lugar de los hechos, y Imani estaba sentada a su lado, pálida y concentrada, intentando ver lo que sucedía a miles de kilómetros de distancia. Cross ha traído todo un ejército, informó Cole. 20 mercenarios más representantes de una célula terrorista de Oriente Medio. No solo quieren llevarse el material, planean usarlo de inmediato. ¿Qué significa de inmediato?, preguntó Mateo, aunque por la expresión de Imani ya sabía la respuesta. Tienen un dispositivo listo, una bomba sucia casera. Van a cargarla con el material radiactivo aquí mismo y luego llevarla a una gran ciudad. De repente, Imani agarró la mano de Mateo. Tío, lo veo. Quieren hacerla explotar en Miami. Durante un gran partido de fútbol, habrá 100,000 personas allí. Mateo transmitió esta información a Cole. Hubo una larga pausa, y luego el agente estadounidense dijo lo que Mateo temía oír. Nuestra gente no es suficiente. Cross tiene demasiados mercenarios, y están bien armados. Podemos intentar detenerlos, pero es muy probable que consigan abrirse paso. Tío Mateo, dijo Imani en voz baja, ¿y si veo algo más? Algo que ayude a detenerlos. Mateo la miró. A esa niña pequeña y frágil que estaba dispuesta a asumir la responsabilidad por las vidas de 100,000 personas. Princesa, ya has hecho más que suficiente. No lo he hecho. Imani cerró los ojos y se concentró profundamente. Lo veo. Veo un punto débil. Tienen un generador para alimentar los equipos. Está a 10 metros de la entrada de la mina, bajo un gran árbol con flores blancas. Y si lo hacemos estallar, ¿qué pasará? No podrán montar la bomba. Necesitan electricidad para soldar los componentes. Y sin el generador, solo tienen baterías. Les durarán como mucho 1 hora. Mateo transmitió esta información a Cole. Unos minutos después, el agente volvió a llamar. Hemos encontrado el generador, exactamente donde dijo la niña. Nos preparamos para la operación. La siguiente media hora fue la más larga en la vida de Mateo. Imani estaba sentada con los ojos cerrados, comentando lo que sucedía en la selva. Vuestros hombres se arrastran hacia el generador. Cross sospecha algo. Envía a 2 hombres a revisar el perímetro. ¡Cuidado, una emboscada a la derecha! De repente, Imani gritó y abrió los ojos. Tío, uno de vuestros hombres está herido. El agente... ¿Cómo se llama? Rodríguez. Está sangrando mucho, pero intenta arrastrarse hasta el generador con los explosivos. Mateo transmitió la información a Cole. Este confirmó. Rodríguez está herido, pero vivo. Está a 20 metros del objetivo. Dile que no se arrastre en línea recta, dijo Imani rápidamente. Hay un cable trampa que lo rodee por la izquierda, por detrás de un tronco caído. Esa información salvó la vida de la gente. 10 minutos después, se oyó una explosión. El generador había sido destruido. ¡Conseguido!, gritó Cole por el teléfono. El generador ha volado. No pueden terminar de montar la bomba. Pero la alegría fue prematura. De repente, Imani se puso aún más pálida. Tío, Cross se ha vuelto loco de rabia. Ha decidido hacer estallar todo el material radiactivo aquí mismo. Dice que si no puede tener la bomba, al menos envenenará la selva durante cientos de años. ¿Bubble Cole?, gritó Mateo al teléfono. ¡Quieren detonar el material en el sitio! Entendido. Vamos al asalto. Imani apretó las manos de Mateo. Tío, ya no veo más. Demasiado caos. Demasiada gente pensando en lo mismo. Pero siento que todo saldrá bien. 1 hora después, llegó el mensaje.
Cross ha sido abatido al intentar detonar el material radiactivo. Sus cómplices han sido arrestados o eliminados. El material ha sido recuperado y será desechado de forma segura. Operación completada con éxito. Imani abrazó a Mateo y rompió a llorar. Por primera vez en 2 años, no lloraba de pena, sino de alivio. «Los hemos salvado, tío, a toda esa gente de Miami. Los hemos salvado». 5 años después, Imani estaba en el escenario del Comité Nobel en Oslo, recibiendo un premio especial de la paz por su extraordinaria contribución a la salvación de vidas humanas. A sus 16 años, se había convertido en la galardonada más joven en la historia del premio. A su lado estaba sentado Mateo, ahora canoso, pero con los mismos ojos oscuros y amables que una vez vio una niña asustada en el aeropuerto de Barajas. En esos años, la organización Esperanza para el Mundo había salvado a más de 10,000 personas, construido 100 escuelas y hospitales en diferentes países del mundo y, lo más importante, había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en buenas acciones. Damas y caballeros, comenzó su discurso Imani en un impecable noruego. Hace 7 años, yo no era nadie. Una niña hambrienta que vivía en un sótano y solo soñaba con encontrar algo que comer. Hoy estoy ante ustedes gracias a un hombre que me enseñó lo más importante. Nuestras habilidades, por muy inusuales que sean, no nos son dadas para enorgullecernos de nosotros mismos, sino para ayudar a los demás. Miró a Mateo, que se secaba las lágrimas, sin ocultar su orgullo. Mi padre adoptivo suele decir que nos salvamos mutuamente aquel día de invierno en Madrid, pero la verdad es que no solo nos salvamos a nosotros mismos. Aprendimos a salvar el mundo, una persona a la vez. Después de la ceremonia, mientras estaban sentados en el hotel tomando un té caliente, Imani preguntó: «Tío Mateo, ¿recuerdas con qué soñabas antes de que nos conociéramos?» Mateo se quedó pensativo. «Sabes, princesa, soñaba con ser el hombre más rico del mundo. ¿Y sabes qué? Lo conseguí. Solo que me di cuenta de que la verdadera riqueza no es el oro ni el petróleo, sino la oportunidad de despertarte cada mañana sabiendo que estás haciendo del mundo un lugar mejor. Y tener una hija que cada día te recuerda que los milagros ocurren si tienes el valor de creer en ellos». Por la ventana caía la primera nieve, exactamente igual que aquella vez en Barajas, cuando una niña pequeña gritó: «No subas a ese avión», y cambió 2 vidas para siempre. Ahora, ellos estaban cambiando el mundo entero. Queridos amigos, la historia de Mateo e Imani ha terminado, pero su mensaje sigue vivo. Esta increíble historia nos recuerda una verdad importante. Los verdaderos milagros ocurren cuando abrimos nuestros corazones a los demás. Cada uno de nosotros puede ser el héroe de la historia de alguien. Quizás hoy, a tu lado, hay una persona que necesita ayuda, comprensión o simplemente una palabra amable. Mira a tu alrededor. Comparte esta historia con tus seres queridos. Haz una buena acción hoy, por pequeña que parezca. Apoya a quienes necesitan ayuda. Recuerda, a veces una palabra, un gesto, puede salvar una vida y cambiar el mundo. Como demostró la historia de Mateo e Imani, las personas más ricas de la Tierra son aquellas que usan sus posibilidades para ayudar a los demás. Sé parte de este milagro. Empieza ahora mismo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.